Bien, pues como ha adelantado antes la delegada del rector para políticas de igualdad, pues como la idea es que nuestro estudiantado también pues participe activamente y se implique, ¿verdad?, en una jornada de estas características tan importante como es estudiar el tema de los delitos frente a las mujeres con perspectiva, ¿no?, de género, desde luego, y nuestros estudiantes, como digo, se impliquen, pues Carmen Pérez González, tienes la palabra. Buenos días a todos, mi nombre es Carmen Pérez González y soy estudiante de tercer curso de Derecho y Estudios Internacionales. A continuación procedo a presentarles a la segunda de las ponencias que tendrá lugar en estas jornadas de igualdad frente a la violencia contra las mujeres. Ella es Cira García Domínguez, magistrada juez del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Albacete, la única magistrada de violencia contra la mujer de toda Castilla-La Mancha, puesto que lleva ejerciendo desde hace más de 10 años. Ella es natural de Leganés y ha pasado por otros juzgados mixtos como Fuenlabrada, Orgaz y Guecho. Además, es la delegada del Consejo del Poder Judicial en materia de violencia de género en toda la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y forma parte de la Asociación de Mujeres Juezas Españolas. Ha recibido algunos reconocimientos por su labor en la lucha contra la lacra social que supone la violencia de género en España, como el Premio Merina de la Delegación del Gobierno de Castilla-La Mancha en el año 2015, y el reconocimiento como mujer del ámbito de la función pública por su actuación judicial al frente del Juzgado de Violencia sobre la Mujer del excelentísimo Ayuntamiento de Albacete. Para mí como mujer es un placer contar contigo y pido un fuerte aplauso para ella. Bueno, Carmen, en primer lugar es un honor que alguien, un estudiante de aquí, primero me haya presentado de esta manera. Desde luego es un honor y una gran responsabilidad intervenir después de Vicente Magro y antes de la fiscal de sala delegada, doña Teresa Peramato. O sea, es como si me hubieran colocado el trozo de jamón de york entre el pan. Me siento pequeña por tener a estos dos grandes en el ámbito de violencia de género y desde luego de las voces más autorizadas y con mejor criterio, experiencia y conocimiento. Pero bueno, desde mi humilde posición, agradecer también a la subdelegación del Gobierno y a la Universidad de Castilla-La Mancha la posibilidad de estar hoy aquí. Bueno, yo sobre todo voy a centrar la intervención. Evidentemente soy jueza del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Albacete desde hace más de 10 años. Voy a comunicar que en breve me incorporaré al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Getafe, en Madrid. Soy madrileña de nacimiento, pero manchega de adopción, porque estuve primero en un juzgado aquí en Orgaz, 5 años, y luego he estado pues prácticamente 11 años en Albacete. Así que me siento madrileña de nacimiento, pero de corazón manchego, porque llevo muchos años en estas tierras. Así que bueno, sin más preámbulos, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, pues con la enorme responsabilidad que supone intervenir después del redactor de muchas de las sentencias del Tribunal Supremo que abordan la perspectiva de género de manera intachable y a las que ha hecho referencia su ponente, quien mejor que el propio ponente de las sentencias que ha hablado de ella. Yo voy a hablar de cuáles son los mayores problemas que tenemos o que tienen las mujeres en el acceso al sistema judicial, que no es otro que los sesgos o estereotipos de género. Y lo vais a entender muy fácilmente. Mirad, se ha hablado aquí de varias cosas que me parecen sumamente interesantes y que me sirven para enlazar lo que son los sesgos y estereotipos de género. Tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que según los datos del Observatorio, en el informe último trienal de muertes del 2016 a 2018, de las 151 mujeres asesinadas, solamente 46 habían presentado denuncia. Quiere decir que solo el 30,5% de las mujeres asesinadas en este periodo, que es el último informe trienal de asesinatos de mujeres, habían presentado denuncia. ¿Cuál es el mayor problema que tenemos en los juzgados y en la lucha contra este problema, que es un problema social, porque estamos hablando de una sociedad donde se están vulnerando los derechos humanos de mujeres, no solamente en España, sino en todas las partes del mundo, a través de matrimonios forzados, mutilaciones genitales, abortos inconsentidos? Es decir, la violencia de género se produce en todas las partes del mundo y, desgraciadamente, con mayor relieve en sociedades que son especialmente machistas y donde todavía hay un sistema patriarcal mucho más arraigado. La semana pasada tuve la posibilidad de ir a una formación a jueces del Salvador, donde también tuvimos intercambios con policías de allí, y desde luego si aquí la situación es dramática,
en estos países todavía es mucho más dramática, porque el número de feminicidios diarios se contabilizan, no como noticias que aquí desgraciadamente nos asustan, día sí, día no, pero diariamente y con cifras que producen absoluto escalofrío. Por lo cual es importante tener en cuenta dónde estamos. Bueno, se han puesto de manifiesto muchísimas cosas ya sobre la mesa. Se ha hablado de violencia física, se ha hablado de violencia emocional o psicológica. Vicente Magro ha analizado muy bien las sentencias en lo que se refiere al maltrato habitual. Y ya hablamos de dos conceptos: violencia sexual, no lo voy a entrar porque doña Teresa Peramato va a entrar en ello. Se ha hablado también de violencia económica en esa cita que ha hecho Vicente Magro de esa sentencia, ¿no? Es cierto que la violencia económica no está regulada actualmente como una forma de violencia contra las mujeres, pese a que el delito de impago de pensiones de alimentos sí está establecido como un tipo penal. Pero la violencia económica es mucho más amplia. Cuando hablamos de violencia económica, no solamente es el impago de las pensiones de alimentos, que es un delito específico previsto y penado en nuestro Código Penal, sino también se habla de esas conductas que suponen ese acoso que se produce a la mujer económicamente, no solamente durante el matrimonio, sino después del matrimonio, cuando se pagan las pensiones de alimentos, pero tarde, mal y nunca, pequeñas cantidades, el día 15 de cada mes, cuando no se pagan los gastos extraordinarios a que están obligados por sentencia judicial, cuando existe un préstamo hipotecario de la vivienda familiar y no se abona por parte del maltratador como forma de ahogamiento y acoso económico a la víctima, cuando la víctima figura como deudora de préstamos personales que el maltratador ha concertado en su nombre. Eso es también violencia económica y desgraciadamente no está regulada como tal. Es cierto que esa sentencia que ha citado don Vicente Magro sí habla o lo subsume dentro de un tipo de violencia psicológica, porque además incide un aspecto que me parece fundamental esa sentencia, y es que la madre tiene que hacer un sobreesfuerzo, aparte de la obligación no solamente moral sino jurídica que tiene ese padre de abonar la pensión de alimentos. La madre, como consecuencia de ese impago de pensión de alimentos, tiene que hacer un sobreesfuerzo asumiendo el pago de esas cantidades y ese dinero y esas necesidades, porque el padre, en este caso maltratador, no se está haciendo frente al pago de ellos. Bueno, la violencia de género es lo que hablamos siempre, la punta del iceberg. Se denuncia un 30% de las mujeres asesinadas. Fijaros que poco se denuncia, y sin embargo existe la creencia absolutamente dañina y maligna de que las denuncias por violencia de género son falsas. Tengo que insistir otra vez porque esto hace muchísimo daño a la sociedad, y desde luego creo que las que estamos aquí trabajando en este tema nos sentimos en la obligación moral de desmitificar de este sesgo y este estereotipo que es sumamente nocivo, y es que las violencias de género son falsas. Las estadísticas cuentan, y las estadísticas cuentan porque, según los datos del observatorio, no porque me lo inventé yo, los datos de violencia o denuncias falsas representan menos del 1%. Y bueno, aquí sí voy a utilizar los argumentos de Teresa. En vez de centrarnos en las denuncias falsas, vamos a centrarnos en esas mujeres asesinadas que no denunciaron, que representan más del 70%. Creo que siempre cuando minimizamos y focalizamos el problema en lo que no es el problema, porque el problema son las mujeres asesinadas que no denunciaron y no el número de denuncias falsas, que, como digo, representa una cantidad ínfima y prácticamente insignificante. Aquí es donde quiero estar, en los prejuicios, en los sesgos, en los estereotipos. Y cuando hablo de perspectiva de género, que está muy bien abordada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, creo que quien mejor lo ha dicho ha sido don Vicente Magro, pero también nos afecta a todos y a todas las profesionales que estamos trabajando con la violencia de género, porque cuando hablamos de perspectiva de género no solamente se habla en fase de enjuiciamiento o en fase de instrucción en el sistema judicial, sino también desde el momento en que se elaboran los atestados policiales. Y sí, tengo que hablar de perspectiva de género en la elaboración de atestados policiales, y debe abordarse desde esa perspectiva de género. ¿Qué significa? Y a mí me hubiera gustado que don Vicente hubiera abordado, ¿no?, cómo él entiende esa perspectiva de género, ¿no? Cuando hablamos de perspectiva de género en el tratamiento de la violencia, es entender cuál es la naturaleza y las características de esta violencia que está enraizada estructuralmente a un sistema fundamentalmente patriarcal, donde se basa en la subordinación de las mujeres respecto de los hombres. El sistema patriarcal es un sistema político y social instaurado desde hace siglos, o sea, no es una cuestión meramente ideológica. Bueno, perdón, no es una cuestión ideológica, es una cuestión real, y es una
es una proyección, una construcción social y jurídica de la que tenemos muchísimos años. Las normas han sido hechas tradicionalmente por hombres y han sido impartidas tradicionalmente por hombres. Y bueno, pues esto es una realidad en la que estamos inmersas. Hablamos de una igualdad formal, pero evidentemente cuando hablamos de violencia de género estamos hablando de esta desigualdad estructural que afecta en las relaciones entre hombres y mujeres y que se basa en esas relaciones de poder históricamente entre hombres y mujeres. Así lo dice el preámbulo de nuestra Ley Orgánica de Violencia de Género 1/2004. Son palabras que estoy utilizando propiamente de la ley, no estoy utilizando ninguna otra apreciación. El mayor problema que tenemos en la violencia de género son esos prejuicios. Y mirad, se ha puesto ya el caso aquí de la manada, Teresa va a hablar de los delitos de libertad sexual. Creo que si hay una tipología de delitos donde los sesgos y los estereotipos de género están más claros, son en los delitos contra la libertad sexual. Yo creo que en el caso de la manada, que produjo tanto movimiento social, ese movimiento Me Too, que salió de hombres y mujeres a la calle, no es abuso, es agresión sexual. Si veis, siempre en los delitos de agresión sexual es una cuestión que estaba sucediendo, afortunadamente vamos avanzando, con esa formación en perspectiva de género, precisamente se interrogaba a las víctimas y se les hacía pregunta, culpabilizándola y siempre centrando el foco de atención en cuál había sido el comportamiento de la víctima antes y durante la agresión, incluso después de la agresión. Es decir, estas son las cuestiones que se realizaban siempre sobre la víctima, si había vivido antes, si se había ido con uno de los agresores, si se había besado, es decir, siempre la culpabilizada, donde se centraba el foco, era la actuación de la víctima. Cuando vuelvo a insistir, se trataba de la víctima del delito. Y, sin embargo, el comportamiento que se hizo en los medios de comunicación, incluso en algunos reportajes televisivos, era todo lo contrario respecto a los agresores. Es decir, a los agresores se decía que uno era guardia civil o militar, que tenía novia y que era un buen ciudadano y un personaje o ejemplar, pues sería para su novia. Yo no discuto que no, pero bueno, ese es el esfuerzo y ese es el mensaje que se transmite. Evidentemente, aquí estamos basando de esos sesgos y esos estereotipos, y eso es lo que quizás ahora mismo es el mayor problema que tenemos o la mayor dificultad que tienen las mujeres en el acceso al sistema judicial. Enjuiciar con perspectiva de género e instruir con perspectiva de género no es una opción, es una obligación que nos impone la normativa internacional y también la normativa interna. Sobre todo, ¿por qué lo quiero traer a colación? Pues porque tenemos que tener en cuenta que yo, aparte de ser jueza, en donde estoy, pues soy jueza que tengo que aplicar derecho internacional y derecho en el ámbito comunitario, en el ámbito también de Naciones Unidas. Y es cierto que incluso la Sala Segunda tiene una sentencia muy buena donde evidentemente hace un análisis detallado de cuál es toda la normativa que es internacionalmente aplicable en materia de violencia de género, con lo cual, si uno quiere saber cuáles son los instrumentos legales, simplemente basta con irse, creo que la sentencia 217/2019, para ver claramente cómo esa sentencia hace un recorrido aplicando el Convenio de Estambul, aplicando las recomendaciones 19, la recomendación 35 de Naciones Unidas, la famosa CEDAW. Es decir, tenemos que tener ya la creencia absoluta y el convencimiento de que estamos obligados, porque forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, a aplicar esta normativa de derecho internacional, que yo creo que es la que más echamos de menos o poco utilizamos los operadores jurídicos, ¿vale? Yo siempre digo, bueno, pues que esta normativa hay que aplicarla, que es de obligado cumplimiento y que forma parte integrante de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Cuál es la normativa y por qué lo traigo a colación? Bueno, pues hay una convención que es sumamente importante y por eso le voy a citar, que es la famosa CEDAW. Las siglas son en inglés y es la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que se hizo en el ámbito de Naciones Unidas, ¿vale? Bueno, pues esta convención está suscrita por 187 países, ¿vale? Y ratificada por España en 1984. ¿Por qué traigo a colación la CEDAW? Bueno, pues porque afortunadamente luego un pronunciamiento del Tribunal Supremo de la Sala de lo Contencioso, donde estableció que el dictamen emitido por ese comité de la CEDAW, que es el organismo encargado del cumplimiento de la CEDAW, tenía carácter vinculante y estableció la responsabilidad del Estado español por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia en una madre que, después de más de 30 denuncias por violencia de género, su hija fue asesinada de 7 años con ocasión de la reanudación del régimen de visitas. Fue el caso de Ángela Carreño al que voy a entrar. La recomendación 33 habla de la necesidad de que el sistema judicial esté libre de sesgos y estereotipos de género, porque afectan a la imparcialidad. Y cuando en una declaración ante un juzgado de violencia, como es mi caso, se están permitiendo preguntas de por qué usted ha tardado en denunciar, ya lo ha dicho don Vicente Magro, la tardanza en denunciar no afecta a la credibilidad de la víctima,
o cuando se la cuestiona qué comportamiento tuvo antes la víctima, cómo iba usted vestida, si usted cerró o no las piernas, como se han hecho este tipo de interrogatorios, si usted gritó o no gritó, si usted después de la agresión sexual no se fue inmediatamente a un centro de salud, si usted tardó 5 días en denunciar, esos estereotipos que están afectando o dudando de la credibilidad de la víctima, partiendo del estereotipo de que las mujeres mienten. Entonces, cuando una víctima de cualquier otro delito va a un juzgado a declarar, nadie cuestiona si ha sufrido un robo con violencia en la calle, su credibilidad, pero cuando se trata de víctimas de violencia de género e imaginar víctimas de delitos contra la libertad sexual, automáticamente la alarma es: puede estar mintiendo, vamos a ver dónde está mintiendo y cómo podemos, entre comillas, cazarla. Es una cuestión que así. Bueno, pues la recomendación 33 lo dice. Mirad, este es el caso que os puse de manifiesto, que es el caso de Ángela Carreño. Si tenéis la oportunidad en Internet, ponéis dictamen 47/2012 y el comité de la CEDAW nos dice bastantes cositas a España. Dice que ha incumplido esta convención, con lo cual estas normativas y estos convenios internacionales no son brindis al sol, son instrumentos de obligado cumplimiento. Y cuando se habla del principio de diligencia debida, habla de todos y todas los operadores que intervienen en este tipo de violencia. No estamos hablando de solamente los que imparten como tal o dictan sentencias, con lo cual, cuidado, porque se puede generar responsabilidad. Desde luego, aquí en este dictamen, pues esta madre, vuelve a insistir, después de numerosas sentencias en un juzgado de Madrid, de la periferia, pues, y resoluciones del juzgado de violencia para reanudar el régimen de visitas del maltratador con la hija, partiendo de la premisa o el prejuicio erróneo de que un maltratador no tiene por qué ser un mal padre, pues sí, un maltratador nunca puede ser un buen padre, y eso es lo que tenemos que tener absolutamente claro. Vuelvo a insistir, no lo digo yo, lo dicen los profesionales, y por eso ahora se ha establecido la obligación de suspender el régimen de visitas a los presuntos maltratadores, salvo que, valorando las circunstancias, no se están produciendo. Don Vicente Magro lo ha dicho, el número de asesinatos de niños y niñas como consecuencia de esa violencia vicaria que ya se está regulando y ya está regulada como forma de violencia contra las mujeres, esa violencia extrema que se comete contra las madres utilizando a sus hijos e hijas, ¿no? Creo que cuando hemos asistido consternados al asunto del asesinato de las niñas de Tenerife por parte del padre, o de Iciar en Castellón, de la madre Iciar, pues lógicamente ponen de manifiesto que la violencia vicaria, que no está regulada ya como tal, no está contemplada con este término, pero sí regulada ya en el año 2021 como una forma de violencia. Vuelvo a insistir, el derecho siempre va por detrás de la realidad social, esto es una cosa que es así, y esto ha ocurrido pues con el caso de la violencia vicaria. Se están produciendo asesinatos, pero hasta la reforma del 2021, con esa ley integral de protección a la infancia y a la adolescencia, no se establece la violencia vicaria como forma de violencia, ¿vale? Entonces, bueno, Ángela Carreño interpuso numerosas denuncias, tuvo incluso órdenes de alejamiento, se dictaron lo que eran anteriormente juicios de faltas, con condenas para el padre de su hija, y con ocasión de la reanudación de ese régimen de visitas, porque, bueno, se partía de ese prejuicio o estereotipo que, bueno, que el padre tiene derecho a relacionarse con el niño, pues no, el niño tendrá derecho a relacionarse con un padre si es buen padre, lógicamente, pero no si es mal padre, pues asesinó a la niña. Ángela Carreño estableció o inició un periplo judicial que, bueno, creo que pocas personas quizás tengan la valentía, el coraje y el esfuerzo personal de hacerlo, y finalmente, en base a ese dictamen de la CEDAW, consiguió acudir a los tribunales españoles, y el Tribunal Supremo, en esta sentencia de la Sala de lo Contencioso, recoge ese dictamen de la CEDAW con carácter vinculante, algo que era un precedente, no había ocurrido en el ámbito de la CEDAW, y vincula al tribunal, en este caso a los tribunales españoles, y establece la responsabilidad del Estado español por funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, y condena al Estado español al pago de 600.000 euros por la muerte de su hija. Habla en este dictamen de la CEDAW, que sirve de base para esa sentencia, en esos estereotipos de género, e insiste en que los operadores jurídicos incurrieron en sesgos y estereotipos de género en el tratamiento de la violencia doméstica y de género. Hay otro convenio que también quiero traer a colación, que es en el ámbito del Consejo de Europa, ¿vale? Tenemos la CEDAW, que es en el ámbito de Naciones Unidas, mucho más amplio, internacional, y tenemos en el ámbito del Consejo de Europa, es decir, mucho más limitado, el Convenio de Estambul. A mí me llama mucho la atención que todos conocemos el Convenio de Estambul, porque estamos ciertamente muy hartos, entre comillas, de escuchar el Convenio de Estambul, pero luego es verdad que el Convenio de Estambul sigue diciendo cosas que quizás muchos de nosotros ni siquiera conozcamos. Bueno, en primer lugar, el Convenio de Estambul es de obligado cumplimiento, es un tratado internacional
de obligado cumplimiento. España lo ratificó en el año 2014, pese a que es un convenio del 2011, y pese a que el año pasado Turquía, que es donde se firmó el convenio en Estambul, se saliera del convenio. Bueno, pues dato también curioso a tener en cuenta. El convenio de Estambul habla de las 4 P's desde las que tienen que afrontarse la violencia de género, que es la prevención, la protección, la penalización y las políticas. Eso es importante para que se vuelva a abordar esta violencia de manera transversal, trabajando en la prevención, con la educación, trabajando en la protección a esas mujeres, la Ley Orgánica 1/2004 integral de violencia de género. Eso es lo que hace, afrontarlo de manera transversal, otorgando una protección no solamente a las mujeres con tipos penales específicos en materia de violencia de género, sino dando una protección social, económica y jurídica a esas víctimas que no tienen ingresos en la cantidad que se fije, tienen derecho a una ayuda, tienen derecho a los planes elaborados del Ayuntamiento de Empleo, tienen derecho a un traslado del centro de trabajo por la condición de víctima. Es decir, la ley entendió, y así con acierto, que había que hacerlo de forma transversal y aplicando toda. La sentencia del Tribunal Supremo, yo creo que ya lo ha dicho Vicente Magro, la necesidad de esa perspectiva de género. Tenemos que saber qué tipo de violencia tenemos entre manos, quién es el agresor, quién es la víctima, qué características componen esta violencia para entenderla. Solo desde esa perspectiva podemos entender la violencia y sobre todo todas las aristas y puntas que desde luego tiene, y muchas. Bueno, yo me he traído aquí algunas, son periódicos muy antiguos, ¿vale?, pero bueno, que nos sirven porque desgraciadamente en algunas ocasiones nos despertamos todavía con noticias de sentencias o resoluciones judiciales que nos llevan las manos a la cabeza y decimos, madre mía, ¿dónde estamos? Porque parece que hemos tenido un retroceso, por esa falta en ocasiones de perspectiva de género. Bueno, pues esto es simplemente para ver, ¿no?, en qué punto estamos y qué consecuencias tenemos. Mirar, este señor, Joaquín Neto de Moura, pues un juez portugués que además ha hecho carrera por sentencias machistas. Cuando lo que siempre digo, y pongo un ejemplo que me gusta, es que, que cada uno de nosotros tengamos prejuicios, pues es serio y es grave, pero que un juez, una jueza o cualquier operador jurídico los tenga es mucho más grave. ¿Por qué? Porque esos sesgos y esos estereotipos se recogen en esas resoluciones y en esas sentencias, y eso hace que se perpetúen y sigan transmitiendo esa situación de discriminación histórica de las mujeres respecto de los hombres. Con lo cual, yo siempre digo que, que un empleado o una empleada del Mercadona tenga prejuicios, pues para su trabajo puede ser serio o no. Creo que no, a nivel personal tendrá sus problemas y lo es, pero desde luego que un juez o una jueza los tenga es muy serio y es muy grave, ¿vale? El enjuiciamiento, lo he dicho antes, y la instrucción con perspectiva de género no es una opción, es una obligación que tenemos por ley. Bueno, pues este es un señor que se hizo, pues otro recorte de periódico, vuelvo a insistir, de hace tiempo, pero nos ponen un poquito de lo que había. Pues un abogado egipcio: violar a las mujeres con pantalones rasgados es un deber nacional. Vuelvo a insistir, donde mayor impacto tienen los estereotipos y los sesgos son en los delitos contra la libertad sexual. Es absolutamente muy fuerte. ¿Qué pasa? Que cuando a esas víctimas se las interroga en los juicios, con esos sesgos y esos estereotipos, se está produciendo un nuevo tipo de violencia que tiene nombre, que se llama violencia institucional. Se está victimizando secundariamente, o se está revictimizando a esas mujeres. Entonces, no es que digamos, es que tenemos que instruir o tenemos que enjuiciar con perspectiva de género porque sí, no, porque es que si no lo estamos haciendo y estamos culpabilizando y criminalizando a esas mujeres, las estamos colocando o causándoles un mayor perjuicio en su situación como víctimas, y las estamos haciendo todavía más vulnerables, incrementándolas el daño físico, psicológico, emocional. Pero esto no lo digo yo no tengo ni tanta formación ni tanta capacidad inventiva. En la guía de buenas prácticas para la toma de declaración de víctimas de violencia de género del Consejo General del Poder Judicial, de hace 3 semanas, tenemos ya una del 2018, pero esta está actualizada, habla de que la Administración de Justicia nunca puede convertirse en una nueva fuente de sufrimiento físico, psicológico o emocional, económico a las víctimas. Y cuando hablamos de la actuación de la Administración de Justicia, tenemos que hablar de todas las administraciones, porque yo creo que es absolutamente extrapolable a todas las administraciones. Una víctima cuando va a un centro de salud, una víctima cuando va a un cuartel de la Guardia Civil o va a dependencias de la Policía Nacional a denunciar, no se la puede victimizar, no se la puede culpabilizar, y si lo hacemos estamos incurriendo en esa violencia institucional. Y además hay que tener muy claro que el Convenio de Estambul
también dice una cosa que es muy importante, y es el principio de diligencia de vida. Todos y todas las operadores y operadores jurídicos que intervenimos tenemos que actuar conforme a ese principio de diligencia de vida. Yo creo que Teresa va a incidir en ese. Y, desde luego, si no cumplimos con ese principio de diligencia de vida, pues incurriremos en nuestro ámbito correspondiente en la responsabilidad correspondiente. Con lo cual, vuelvo a insistir que estas palabras y estos conceptos de diligencia de vida no son meros brindis al sol. Bueno, este señor, el juez Alba, que está expulsado y ha ingresado en prisión recientemente, no por este hecho, por otro hecho distinto, era el presidente de la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, ha sido sancionado y expulsado de la carrera judicial, ha ingresado en prisión hace escasos días, pero no por esto, pero bueno, el micrófono se quedó se quedó encendido cuando terminó el juicio. Y bueno, pues se grabó las expresiones que este señor dijo, después de haber celebrado, cuidado, un juicio en relación a estas mujeres. Es decir, no es que estuviera, que bueno, es igualmente prejuicioso, pero bueno, es que en concreto acaba de celebrar un juicio. Y dijo, las rumanas todas unas putas, machismos en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas. Vuelvo a insistir que no estamos exentos de esos sesgos y estereotipos, pero fijaros qué gravedad tienen estas afirmaciones, no solamente las creencias, y bueno, sobre todo cuando se trasladan a resoluciones y se ponen por escrito. Bueno, ¿por qué traigo el famoso caso de la minifalda? Que bueno, seguramente algunos ni habíais nacido todavía y erais muy pequeños, algunos ni siquiera todavía estáis aquí. Bueno, porque a veces me da la sensación que estamos todavía en el caso de la minifalda, y es que una sentencia de la Sala Segunda, en el caso de una agresión a una prostituta, de una agresión sexual, no la que ha citado Vicente Magro, sino fue otra sentencia, habló de que podía vestir como quisiera y que eso no prejuzgaba ni suponía una provocación ni un ofrecimiento a ser violada. Es que vamos a ver, estamos hablando de una sentencia, creo que el Tribunal Supremo la confirmó en el año 90, pero será una sentencia anterior, y desde luego ha tenido que decir el Tribunal Supremo en una sentencia, que la tengo por aquí, que bueno, que la mujer puede ir vestida como quiera. Por aquí si la encuentro. En el caso de una agresión sexual a una prostituta, y no solamente dice que evidentemente el delito de agresión sexual se puede cometer a una prostituta, sino que además puede vestir como quiera, ¿vale? Bueno, pues todavía creo que ya afortunadamente esto está superado, afortunadamente, pero bueno, lo pongo porque creo que estos son los casos que más nos sacuden, ¿no? Y nos dicen, vamos a ver, a lo mejor esto ahora ya parece impensable que en un interrogatorio se preguntara a la víctima cómo iba vestida. Pero vuelvo a insistir, si se ha preguntado hace muchos años, y bueno, entiendo que esto ya está más que superado y quiero pensar que está más que superado, pero evidentemente cuando dice el Tribunal Supremo confirma la sentencia del caso de la minifalda, bueno, pues es evidentemente tener en cuenta estas circunstancias. Esta también es muy importante porque con ocasión de la Ley de Libertad Sexual Integral, sabéis que el 6 de septiembre se publicó, aunque entró en vigor el 7 de octubre, la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de Libertad Sexual. Es una ley integral, de la misma manera que hizo la Ley de Violencia de Género del 2004, aborda las violencias sexuales, en términos de violencia sexual, y es cierto que modifica un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal diciendo que no se realizarán preguntas a la víctima sobre su comportamiento ni su comportamiento sexual o relaciones sexuales. Es que a veces se preguntaba pues cuántas parejas había tenido, por qué había roto con las parejas, qué tipo de práctica sexual incluso había tenido con parejas, porque a veces había tenido alguna práctica que se pudiera entender desviada y pudiera justificar pues cualquier comportamiento. Bueno, estos interrogatorios existían afortunadamente. Bueno, pues esta es una sentencia donde la Audiencia Provincial absuelve de violación a 2 procesados, les absuelve, que yacieron con una joven que se encontraba bebida. Eso también de la sumisión química ha sido modificado, ya es un subtipo agravado, antes era un abuso sexual, se ha modificado con la Ley Orgánica 10/2022, y la abandonaron en un bosque. Dice, la Sala argumenta que se trata de una chica casada, aunque separada, y por eso con experiencia sexual, de vida licenciosa, que carecía de domicilio y estaba sola en una discoteca, que se sentó en el coche con 2 hombres en disposición de ser usada sexualmente. ¿Vale? Esos son los sesgos, esos son los estereotipos. Voy a insistir, son casos que nos dejan como boom, pero es que son importantes ponerlos sobre la mesa porque es la única manera que podamos entender un poco dónde nos encontramos, ¿vale? Bueno, es cierto que sobre el tema de la ley es sí, va a hablar Teresa y del consentimiento libre que ha supuesto esta ley, pero sí me gustaría abordar
o dar algunas pinceladas sobre lo que ha supuesto esta Ley Orgánica 10/2021. Evidentemente, el legislador ha iniciado una tendencia que ya se inició con la Ley de Violencia de Género del año 2004, de entender que las violencias, en este caso violencias sexuales, como dice la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, o la violencia de género, tiene que ser abordada de manera transversal. Es decir, de nada sirve establecer tipos penales o reformas del Código Penal, de nada sirve fijar juzgados específicos de violencia de género. Esta ley también prevé juzgados especializados en materia de violencia sexual y dice que se revisarán las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer. La que nos puede venir encima es bastante considerable en los juzgados de violencia y, desde luego, hay que hacer un esfuerzo por crear más juzgados especializados, porque si se va a revisar la competencia de estos juzgados y se va a reformar el concepto de violencia de género conforme al Convenio de Estambul, con lo cual no solamente quedaría en el ámbito de la pareja o expareja, que es lo que dice nuestra ley interna, sino que habría que ampliarla a cualquier delito que se cometa contra una mujer por el hecho de ser mujer. Eso es violencia de género conforme al Convenio de Estambul, pero tenemos ahora una discrepancia, una contradicción entre nuestra ley interna y el Convenio de Estambul, pero ya está incluido en el Pacto de Estado que se modifique, que se amplíe al Convenio de Estambul. Vuelvo a insistir, si la competencia va a ser de los juzgados de violencia, pues yo desde luego sí apelo al sentido de las autoridades para que creen juzgados especializados. Aquí en Toledo hay un juzgado mixto, que me consta, pero hay juzgados mixtos en Castilla-La Mancha, salvo el juzgado de Albacete, y ya de por sí tenemos una sobrecarga de trabajo muy considerable. Creo que a nivel policial también lo pueden decir todas las fuerzas y cuerpos de seguridad que están aquí. Se ha producido un incremento, lo ha dicho el observatorio, más del 12% de incremento de denuncias en el último informe del observatorio de octubre, que ha dado el segundo trimestre, con lo cual esto va en aumento, esto no va disminuyendo, todo lo contrario. La violencia de género está aumentando de forma considerable y, para mí, alarmante, incluso en población cada vez más joven. Con lo cual, bueno, pues aquí hay que unir muchísimos esfuerzos y, sobre todo, crear demás juzgados especializados, porque, insisto, aquí en Castilla-La Mancha solo hay uno especializado y exclusivo en materia de violencia de género. Bueno, ¿qué ha supuesto esta ley del sí es sí? No voy a entrar mucho porque sé que Teresa la va a abordar en lo que respecta a la definición del consentimiento. No sé si sabéis, y seguro que sí, porque vosotros sois chicos y chicas jóvenes, estáis inmersos en la realidad social y a través de las redes, que esta ley ha provocado muchísimo debate antes de que se aprobara y se promulgara ya el pasado mes de septiembre. Y era pues estas ideas de que poco menos que había que firmar un consentimiento escrito y que si no te podían denunciar por violación, y que además ibas a ir esa noche detenido y que además te iban a condenar sin más, solamente porque llegara una mujer y dijera que su pareja o el vecino la había violado. Eso es lo que se ha transmitido. Bueno, pues luego lo abordará Teresa, eso no es así. La ley lo que ha hecho es modificar, aparte de establecer una regulación integral de las víctimas de este tipo de violencia sexual, abordando el tema de la reparación de una forma muy clara, porque es un tema pendiente, la reparación a las víctimas de delitos contra la libertad sexual. Ha abordado o ha definido en el artículo 178 del Código Penal lo que debe entenderse por consentimiento, y ha hecho una definición del consentimiento. Es cierto que esto ha provocado muchísimas discrepancias y muchísimo movimiento. Sí, el artículo 178 ha producido muchísimo movimiento a nivel jurídico y a nivel de los jueces y las juezas, diciendo bueno, pues que esto era una inversión de la carga de la prueba, que no se entendía porque había que definir el consentimiento, cuando dice que ahora ya no existe abuso y agresión sexual. Todo atentado contra la libertad sexual sin que exista ese consentimiento se considera agresión sexual. Sabéis que el tema central de la manada fue si era un delito de abuso sexual o si era agresión sexual, porque precisamente la diferencia es si había concurrido violencia e intimidación. Entonces, cuando se produce el movimiento social, sale a la calle con esas pancartas que dice no es abuso, es violación, lo que se estaba discutiendo es si concurría esa violencia e intimidación, porque en un caso estábamos ante una violación, cuya pena es mayor, y que un abuso sexual, aunque es cierto que aquí a efectos penológicos la pena fue más o menos igual porque fue un abuso sexual con prevalimiento. Pero bueno, el mensaje era que era abuso inicialmente, aunque luego el Tribunal Supremo revocó y ya dijo que era agresión sexual, pero era abuso. ¿Qué pasaba? Que el concepto ya de abusar, el concepto terminológico, según nuestro diccionario, es usar de algo indebidamente o demás, que significa que tienes implícitamente un derecho de uso atribuido, ¿vale? La Ley Orgánica 10/2022 suprime la distinción y dice que cualquier atentado contra la libertad sexual sin el consentimiento se considera agresión sexual. Sigue manteniendo la violación como un tipo específico y con pena más grave,
Y además define lo que es el consentimiento y dice que es el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual sin su consentimiento será castigado con pena de prisión de 1 a 4 años por un delito de agresión sexual. Dice que solo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona. La redacción anterior estaba redactada de forma diferente, pero bueno, eso es lo que se está definiendo. ¿Y por qué se ha hecho esa definición del consentimiento? Que para mí, desde luego, es acertada. Todo esto es admisible y sometido a contradicción, porque si algo tenemos claro en derecho es que nada es blanco y negro, que todo tiene muchísimos matices. Pero bueno, yo con los matices y desde el punto de vista que no soy experta penalista, porque no lo soy, y no en juicio, solamente instruyo, pero creo que esto sí ha supuesto que el eje pivote en el consentimiento de la víctima. Es decir, cuando en los interrogatorios se pregunta a la víctima, no si usted se resistió y cómo se resistió, sino si usted consintió y cómo consintió, se está haciendo un cambio absolutamente paradigmático en el tratamiento de los delitos contra la libertad sexual. Yo así lo entiendo. Entonces, las preguntas ahora yo creo que con acierto no se centrarán en determinar si usted se resistió, cómo se resistió, si usted gritó, si usted arañó, si usted intentó llamar a coger el teléfono móvil, si usted cerró las piernas o este tipo de preguntas, sino cómo consintió y en qué circunstancias. Y, lógicamente, si la prueba no es suficiente, pues el principio in dubio pro reo supone una sentencia absolutoria, pero yo creo que no se está invirtiendo ninguna carga ni ninguna norma de la carga de la prueba, ni se está vulnerando ningún derecho. Porque es cierto que siempre hablamos de los derechos del acusado, procesado, investigado, pero los derechos de la víctima ya están regulados en nuestra ley. La víctima también tiene unos derechos que tienen que estar protegidos y salvaguardados. Con lo cual yo creo, pero bueno, el mensaje que se transmitió a la sociedad es que había que firmar un contrato escrito y que te podían denunciar y que ibas a ir esa misma noche detenido al cuartel y que ibas a ser condenado y bueno, así porque alguien llegara y dijera que había sufrido una agresión sexual. Bueno, pues esto ciertamente no es así. Bueno, ya la limitación entre agresión sexual y abuso sexual se ha suprimido, se mantiene el delito de violación y desde luego se establece también como un delito agravado pues lo que es la sumisión química, que antes estaba castigado como abuso sexual, ¿vale? Y habla tanto cuando se utiliza esa situación de vulnerabilidad de la víctima, cuando el autor le da a la víctima la sustancia, el fármaco, la droga, para aprovechar su situación de vulnerabilidad y perpetrar el hecho delictivo. Bueno, pues yo creo que me he ajustado suficientemente al tiempo y, bueno, pues simplemente deciros que seamos conscientes que los estereotipos a veces son como pequeños, como cuando hacíamos esas sopas de letra que de repente no veías nada y de repente uno miraba la sopa de letra y se veía 5 palabras ya que le habían salido, ¿no? Basta para que seamos conscientes de que están para empezar a detectarlos con mayor necesidad, porque solamente desde esta perspectiva podemos afrontar una justicia libre de esos sesgos y estereotipos de género. Muchas gracias. Muchas gracias, porque además es una intervención muy complementaria, ¿verdad?, a la anterior, planteando unos problemas prácticos y además muy actuales. Nos ha hablado de la ley que se ha venido a conocer como solo sí es sí, que igual a nuestros y a nuestras estudiantes les sonará por esa medida. Y luego Cira ha hecho mucha alusión al derecho internacional. No olvidemos, como aquí tenemos estudiantes de derecho, que nuestra propia Constitución, en el artículo 10.2, es el que establece que todas las normas relativas a los derechos fundamentales tienen que ser interpretadas de acuerdo a las normas internacionales que España haya ratificado. Ahí viene ese enlace con la vinculación a todas esas normas internacionales. Es que la propia Constitución tiene esa razón de ser. Lo digo para que también se contextualice que la norma, efectivamente, ¿no? Entonces, por eso es importante. Bueno, pues, Carmen, si quieres moderar el turno, yo voy a coger el micrófono por si alguien quiere intervenir. Bueno, a mí me gusta, les voy a lanzar una pregunta, si no la hacen ellos, la lanzo yo. A ver, nos preocupa y mucho la percepción que se tiene de la violencia, ¿no?, en la gente joven, ¿no?
la normalización, y no solamente la normalización, sino a veces como que la violencia de género no existe. Bueno, esos son datos que hace poco se dieron de que, bueno, de que estaba extendido entre la población joven que la violencia de género no se da o no se produce o no existe. Entonces, a mí sí me gustaría que desde aquí, pues alguno o alguna que estáis inmersos en esta realidad diaria, pues nos digáis vuestra percepción, si realmente tenéis esa percepción de que la violencia de género no existe o que se produce en determinados entornos, en determinadas situaciones, pero no como algo de la que estamos realmente impregnados. Cuando lo ha dicho Vicente, el control del móvil está muy normalizado. Cuando tú preguntas a una víctima joven y dice que sí, que ha tenido que dar las claves de su Instagram o de Facebook, porque si no él se enfada y la tiene controlada, eso es un delito. Y sin embargo no se percibe como un delito porque está normalizada la conducta. Entonces a veces... no sé, me gustaría que ellos me dijeran algo, por lo menos que me digan algo. A ver, ¿quién le quiere responder? A ver. Esta juventud. Subo por aquí, seguro que alguien. A ver. ¿Queréis responder, Alcira? ¿Cuál es vuestra percepción acerca de la duda que ha lanzado? Venga, claro que sí. A ver, ¡Ay, venga, te quiero ver! Valiente. A ver, yo considero que sí existe la violencia de género. Lo que pasa que, como tú bien has dicho, hay ciertas conductas como que se han considerado tóxicas, en la cual, gracias a los programas de televisión que no nos dan la suficiente información necesaria y que la gente actualmente se guía más por lo que escuchan en el telediario que en vez de lo que ponen las normativas y la regulación, por lo que ocurre en estas cosas. Por ejemplo, también está como muy normalizado tener que decir en qué momento, cuando sales tú, por ejemplo, de pareja, por ejemplo, decir en qué momento tienes que estar, cuando sales, a qué hora vas a venir, y es aparte de la, por ejemplo, entonces típica conducta tóxica que, y por ejemplo lo que también me da cuenta, que no sé si llega a ser violencia, ¿no? Que por ejemplo tú vas haciendo, por ejemplo, interacción social, que tú por ejemplo le pides en plan de broma a uno que pida a un extranjero, a alguien de la calle, quiere ser mi novia, así en plan broma, y de repente te saltan, es que tengo pareja, es que tal, y es como mucha cohibición. Muy bien. Hombre, la verdad también algo que es muy importante me parece es también la función de los medios, ¿verdad? Porque estamos hablando de que la formación es muy importante, pero en todos los colectivos, y a veces los medios que llegan a toda la sociedad tienen que controlar mucho cómo se dan ciertas noticias, ¿verdad? Claro, y las noticias y las series de televisión, las canciones, claro, es que socializamos con todo eso y el mensaje sigue trasladándose lo mismo. O sea, pues eso, la situación de discriminación, de hipersexualización también ahora con comportamientos, y sobre todo la posición en la que queda la mujer pues en otras esferas, como en las películas porno, que el porno, pues bueno, pues fijaros qué relación sexoafectiva dan estas películas, pornos, sí, bueno, películas, por estos relatos o grabaciones donde la situación de la mujer, pues bueno, creo que sabéis en qué posición queda y qué situación de subordinación está para el placer del hombre, y ya está. Entonces, bueno, pues eso es un mensaje y eso es una educación que mucha gente joven tiene, y cada vez más joven, porque el acceso a Internet no lo podemos controlar en nuestros hijos e hijas a veces, y ese contenido está en la red y se están educando sexoafectivamente con esos contenidos. Claro, efectivamente. 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 Así es. No sé si se me oye. Sí. A mí me emocionó muchísimo el caso de Ana Orantes, que fue el primer caso más conocido públicamente. Me lo contó mi madre y empecé a investigar sobre el caso hace muchísimos años. Y sí que veo la diferencia entre los años
pasados que se decía, he sufrido violencia de género porque me han pegado o porque me han insultado. Pero es que ahora va más allá, porque cuando yo hablo con mis padres o simplemente con familiares o personas que son adultas, trato de explicarles casos y decirles, no, es que está sufriendo violencia a través de redes sociales. ¿Cómo les explico a mis abuelos que ese maltratador está utilizando las redes sociales para dar me gusta, para subir frases a Twitter metiéndose con ella o este tipo de casos? Entonces sí que veo muchísimo la diferencia y me cuesta mucho explicar este tipo de casos a las personas más mayores. Claro. Sí, además cuando yo he tenido muchas víctimas muy jóvenes y a veces ellas lo que más les preocupa son los vídeos y las fotos íntimas que tienen ellos y que puedan difundir. O sea, a lo mejor durante la relación han sufrido amenazas, insultos, un empujón, pero eso no las preocupa. Lo que las preocupa es el daño y el impacto que tiene que esas imágenes, ahora que con la modificación del artículo del Código Penal, del 197, se difundan a terceros de una imagen íntima, de un vídeo. Eso tiene un efecto, fijaros, viral, se hace viral en décimas de segundo, y el daño que tiene para las chicas. Y muchas chicas dicen, no quiero denunciar, si lo único que quiero es que borre el contenido del audio, del vídeo, de la imagen, porque no quiero más. Pese a que pero claro, el impacto que tiene eso a veces ni lo puedes controlar, porque claro, las redes sociales y los medios facilitan la impunidad. Entonces, si tú tienes una aplicación que al minuto se ha borrado el mensaje, como pasa en muchas aplicaciones, tú ya luego no tienes pruebas. A lo que haya hecho en ese momento una captura de pantalla no tienes prueba. Entonces, esto ha sido un campo muy importante para abonar y seguir delinquiendo, pero también para facilitar la impunidad de estos delitos. Es que son muy difíciles de perseguir. Vete cuando se trata de Facebook, que tenemos que mandar comisiones rogatorias a Estados Unidos, porque esa información no nos la facilitan. Entonces, claro, aquí los que saben, pues campan pues creando perfiles falsos a sus anchas. Bueno, un minuto para contar el caso de Ana Orantes, al que ha hecho alusión la compañera. Sí, la juventud, efectivamente, a nosotros nos suena, ¿verdad?, a otras generaciones. Brevísimamente, en los años 90 fue un caso muy mediático en donde una señora de unos 70 altos pues había planteado muchas denuncias porque había sido maltratada constantemente por su marido, y si no recuerdo mal, el juez les impuso vivir en el mismo domicilio, si bien en partes distintas, pero en pisos distintos, pero tenían que vivir. Bueno, al poco tiempo el señor le prendió fuego a la señora, Efectivamente, bueno, simplemente era un poco pues para contextualizar por qué, y eso, claro, eso se vive mucho, porque además apenas una semana antes esa señora había sido entrevistada en un programa de la televisión donde había expuesto su caso, ¿no? Simplemente nada más. Sí, y yo por traernos otra vez el tema al tema de tu ponencia, ¿no?, que es juzgar con perspectiva de género. A veces se dictan sentencias que nos dejan a todos boquiabiertos, a los que trabajamos en violencia de género e incluso a los que no tienen ni idea de lo que es esto, pero que nos dejan boquiabiertos, ¿no?, porque son incomprensibles. Y por otra parte, los que trabajamos en violencia de género y estamos en contacto con mujeres que son víctimas, te llegan a decir que si lo llegan a saber que la cosa era así, no hubieran puesto una denuncia para no haber tenido que ir al juzgado, ¿no?, porque no se sienten bien tratadas, entiendo, en sede judicial. Entonces la pregunta es, ¿qué tipo de formación reciben los jueces para hacer frente a este tipo de delitos y tratar con este tipo de víctimas que desde luego son víctimas especiales? Pues la cuestión que hay es la voluntariedad, es decir, se reformó la Ley Orgánica del Poder Judicial y se estableció como jurisdicción especializada los titulares, jueces y juezas que estuvieran al frente de juzgados de violencia sobre la mujer. Pero no se ha convocado ninguna prueba de especialización todavía, con lo cual los jueces y juezas que están en juzgados de violencia sobre la mujer a veces son destinos que les han venido absolutamente impuestos. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que tampoco se les impone una formación obligatoria, salvo la que tenemos antes de entrar en un juzgado de violencia exclusivo, que esta es un mes, y bueno, eso sí, es antes de acceder a un juzgado exclusivo. Pero luego no hay una formación obligatoria. ¿Qué pasa? Que esto pues siempre depende de la implicación, de la sensibilización, de la concienciación y de la voluntariedad de él. Entonces, desgraciadamente, pues como en todos los ámbitos, hay profesionales y formados
en violencia de género y con esa perspectiva, pero hay profesionales no formados, pero pasa en el ámbito sanitario, pasa en el ámbito de la Fiscalía, pasa en el ámbito de la Judicatura, es decir, lo que hay que hacer es imponer una formación obligatoria, periódica, necesaria y desde luego necesaria sí o sí a los que estén en juzgados de violencia, porque la perspectiva de género se aplica a todos los órdenes jurisdiccionales, tendría que ser obligatorio, pero desde luego obligatorio 100% para los titulares de los juzgados de violencia sobre la mujer, vamos, no tengo ninguna duda. Bueno, yo lo primero de todo quería agradecer sus palabras porque para mí es muy satisfactorio que en España haya juzgas como usted y ojalá haya muchas más porque de verdad que me parece increíble. Ojalá y esto se llegue a evolucionar mucho más allá de lo que está hoy en día en España. Yo la quería preguntar en relación sobre lo que viene siendo las competencias de los juzgados, revisar las competencias de los juzgados, porque yo tengo una duda muy fuerte que si hay un caso que al final no le han dado la dedicación y han ido poniendo papeles encima, ¿hay alguna opción de que ese caso sea trasladado a otro juzgado y aunque la víctima de violencia de género de primera mano que sea la mujer fallezca por lo que sea, sus hijos, los menores que también han sufrido, también son víctimas de violencia de género, puedan llegar a llevar ese caso en un futuro? Porque estamos hablando también de que el impago de pensiones todavía a día de hoy es muy fuerte que no esté regulado. Sí, el impago de pensiones está regulado. Está regulado. Pero 4 meses, son claro. 4 meses, a ver, las penalistas que están aquí, 4 meses, eso está regulado, el impago de pensiones. Lo que no está regulado son otros comportamientos que son violencia económica. Pues muchas veces pagan, el día 10 las pagan la mitad de la pensión, el día 20 les pagan otro. Luego no pagan los gastos extraordinarios, dejan de abonar un mes la cuota del préstamo hipotecario, de repente aparece la señora con una reclamación de Carrefour, que hay una tarjeta que aparece ella como titular y que no ha firmado ni por asomo. Esa es la violencia económica que no está todavía penalizada, el delito de impago sí, ¿vale? Sí, es... No como... Bueno, no como violencia, lo que pasa que es verdad que la sentencia que ha citado Vicente Magro la subsume, o sea, pero claro, no sigue siendo competencia de los juzgados de violencia, de hecho no conocemos los impagos de pensiones, porque es un delito ubicado dentro de los derechos y bienes familiares y conforme a los 87, para que sean competentes tiene que haberse producido también un acto de violencia de género, no sé cómo lo interpretarán, pero de momento los impagos de pensión no los conocemos los juzgados de violencia, lo conocen los juzgados de instrucción. Entonces, ¿qué pasa? Que si dice que es una forma de maltrato, yo sí creo que lo asemeja a un maltrato psicológico, pero claro, hay que abordarlo mucho más fuerte, hay que penalizarla, porque en la ley de violencia integral de El Salvador me llamó la atención que está penalizada expresamente todas estas conductas. O sea, el que oculte, altere, quite de disposición bienes comunes, la figure como ella como deudora, todas esas conductas están tipificadas como violencia económica, con características propias, porque, por ejemplo, la ley autonómica de Castilla-La Mancha de violencia, que bueno, no es ley orgánica como tal, pero sí regula la violencia económica como una forma de violencia, pero no está regulada como tal en nuestro Código Penal. Me refiero, sí, los impagos de pensión y las cantidades, pero... Bueno, pero esto les quita, ¿no? Sí, bueno, efectivamente. Es muy importante porque a partir de ahí... Visibilizar. Yo creo que lo que hay que hacer es visibilizar, porque en tanto las cosas no se visibilicen, no existen. Entonces, cuando se empiezan a visibilizar, pues es el primer paso, por supuesto. Bueno, y por parte de los profesionales también reivindicar, efectivamente. Y respecto a lo de que se queda uno debajo de otro, no, yo eso eso no es posible, me refiero, hay unos plazos de instrucción y las causas... Sí. Que son víctimas también, claro. Si me permitís, al margen de que los niños y niñas o los hijos que conviven con las víctimas de violencia de género también son víctimas, cosa de la que hablaré yo después, lo cierto es que como estamos hablando de delitos perseguibles de oficio, aun cuando la mujer hubiera fallecido, si hay actos de violencia anteriores, pueden denunciarlo los hijos e hijas y son absolutamente perseguibles. Ayer tuvimos una consulta en la unidad coordinadora de la Fiscalía General, que yo presido, en la Fiscalía de Sala, en relación a si es posible perseguir un delito contra la intimidad de una mujer asesinada. Y el delito se había cometido después del asesinato, un descubrimiento y revelación de secretos de la mujer.
El problema se refería a 2 puntos distintos. El requisito de denuncia del artículo 211, creo que es, y el segundo, si se vulnera la intimidad de una persona fallecida. Lo hemos hilado, vamos a mantener una acusación, contamos con la denuncia de los hijos e hijas, que son los herederos y por lo tanto los que pueden ejercer la acción penal, y en relación al derecho a la intimidad lo hemos vinculado con el derecho a la intimidad familiar. Hay mucha jurisprudencia del Tribunal Constitucional que dice que si en esos secretos se había entrado en el correo electrónico y en el WhatsApp de la víctima y se habían violado, se habían conocido conversaciones con la hija de la fallecida, de la asesinada, lo hemos hilado con la intimidad familiar y por lo tanto vamos a mantener una acusación potente. Quiero decir que no todo se acaba con la voluntad de la víctima y mucho menos cuando ella ha sido asesinada. Tenemos que hacer un esfuerzo de investigación y yo creo que Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y también la Fiscalía y los jueces estamos trabajando en la misma línea. Viene una última intervención porque al final es cuestión de empezar, claro. Bueno. Mi pregunta, Cira, también es en relación al tema de lo de la violencia económica, el impago de las prestaciones económicas, que como tú bien has comentado, no es competencia de los juzgados de violencia de género, sino que lo mandamos a los juzgados de instrucción, pero como también a colación ha hecho la ponencia don Vicente Magro, en el que ha dicho que había que hacer a las víctimas esa declaración del daño moral. Si en los atestados policiales ves bien o podríamos empezar a poner que con esos impagos de prestaciones económicas el daño moral que sufre la víctima y ya poderlo encauzar hacia una violencia psicológica y poderlo llevar de momento hasta junio, como bien nos has dicho en Albacete. Esa es mi pregunta. Y ya como soy la última que creo que voy a hablar y aprovechando que las dos estamos en Albacete, pues darte las gracias porque ha sido un placer, a pesar del poco tiempo que hemos trabajado juntas, pero la verdad que ha sido un placer tenerte como jueza y Albacete pues te va a echar de menos. Bueno, gracias. Bueno, yo creo que no se puede acabar mejor, con esa intervención yo creo que ya, ¿no? Sí, quieres. Sí, bueno, pues muchísimas gracias y hacemos una pausa para un breve receso de media hora. Volvemos a conectar a las 12:15. Vale, pues ahora. Muy bien, gracias.